Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este critonazo. Hoy cambiamos el horario, normalmente nos estamos reuniendo los sábados a las 8 p.m., pero hoy tenemos un invitado súper especial que es Ismael. Él está en España y pues por el cambio de horario tan fuerte, pues por eso lo decidimos hacer a las 3 de la tarde, hora Colombia, 10 p.m. hora de España. Vamos a esperar a que Ismael pues se conecte, que se vayan uniendo varias personas. Hoy el tema es detrás de la pornografía. Es un tema interesante y ya Ismael se va a unir con nosotros. Esperemos, creo que ya se está conectando. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Jessica. ¿Me oís bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto. Listo. Sí, sí, se te oye bien, creo. Bueno, llevo auriculares y te digo, ¿bien? A ver, habla un momento, por favor. Mira, Sí, ahí, ¿me perfecto, escuchas? perfecto. Mm. Perfecto, listo. Bueno, Ismail, pues darte primero que todo las gracias. No nos conocíamos así en directo, no nos habíamos hablado. Les cuento a todos cómo contacté a Ismael. Antes de que te presentes, pues estaba preparando, yo trabajo en un colegio y estaba preparando pues el tema de sexualidad que teníamos para los chicos de bachillerato. De ahí entonces empecé y se me vino la idea como, venga, ahorita es como que muy pertinente, como que los chicos tienen al lado pues el Netflix, el YouTube, tienen como todo a la mano y empecé a buscar pues estas series como Élite, Educación Sexual, bueno, hay varias y encontré pues en YouTube el video de Ismael, de ahí entonces lo contactamos, creo que es un tema bastante pertinente y es detrás de la pornografía, sobre todo ahorita hablando de cómo la pornografía también en los adolescentes puede generar bastantes riesgos y pues, ¿qué más tú que has estado detrás pues de esta industria? Entonces, pues, bienvenido y preséntate, Ismael. Bueno, en realidad es lo que has dicho. Bueno, si puedo empezar contando cómo empecé realmente. Vale, yo ahora tengo 27 años. Empecé en la industria con 21 años, acababa de terminar la universidad. No sé si allí en Colombia las cosas van igual con el tema de los estudios, pero bueno, yo acabé el máster con 21 años y me ofrecieron colaborar como redactor en una revista erótica. Lo peculiar de la historia es que no era como redactor Ismael López, sino que Ismael López estaba escribiendo cosas que firmaba otra gente. Y bueno, eso, pues resultó que la revista era erótica. Y poco a poco fui entrando y fui teniendo acceso a los rodajes. Fui teniendo acceso a ver cómo se producían los vídeos. Es- Tengo que aclarar que siempre hablo de pornografía mainstream, que es precisamente la más consumida. Tuve acceso a esa parte de la industria. Y bueno, pues pasé en total este proceso, pues duraría unos 2 años. Y al año y medio me di cuenta cuando ya tuve el acceso duro a todo esto y cuando vi las cosas de forma totalmente desnuda, nunca mejor dicho, me di cuenta de con qué estaba colaborando y quise hacer algo. Y fue cuando decidí documentarlo todo para escribir Scooper. Ok, que Escúpelo es un libro donde de alguna manera denuncias todo lo que pasa detrás de esta industria, ¿sí? Sí, o sea, en realidad Escúpelo, aunque es un libro, en realidad tiene un hilo narrativo, pero son un montón de entrevistas y un montón de descripciones del proceso de producción de un vídeo pornográfico. Es decir, en realidad lo que describe es lo que toda la parte que no se ve o que acaba cortándose de los 20 minutos que se acaban subiendo a internet. No sé si me he explicado bien, pero es todo el proceso desde que se pacta o desde que no se pacta una escena hasta que termina y los 10 minutos de después. Ok, ahí qué fue lo que te motivó a ti, Ismael, para generar como esa denuncia, o sea, para poder llevar
al más allá y no quedarte solamente en el trabajo, listo, estoy trabajando en este proceso de la pornografía. ¿Qué fue lo que te impulsó a decir como esto lo necesitan saber más? Sobre todo también ligado muy a la educación sexual, que veo que también pues abordas. Pues en realidad en ese momento lo que yo estaba pensando, relacionado con el público joven, era advertir a las mujeres que quisieran entrar en la industria, porque en ese momento os pongo también en un poco de contexto para quien esté viendo desde Colombia. Allí no sé cómo va el tema de los medios de comunicación, pero aquí en ese momento, que era 2015, 2016 en realidad, se estaba haciendo muchísima promoción de la industria pornográfica como algo bueno, como una alternativa laboral más. Y ideologías aparte, a mí algo me chirriaba con todo eso. Entonces, claro, yo había visto una realidad totalmente distinta a la que se describía y dije, tengo que publicar esto de alguna manera para que quien esté viendo esas cosas en la televisión no piense, ostras, pues bueno, no encuentro trabajo porque la situación ahora es peor. Pero en aquel momento la situación laboral de los jóvenes en España era pésima. Y es muy precaria en general. Entonces es muy fácil hacer que parezca que entrar en el porno puede ser la salvación para pagar un alquiler, para comprarse una casa, para comprarse un coche, lo que sea. Cosas de adulto, ¿no? Entonces, bueno, mi motivación fue eso, fue decir, en realidad, si vas a entrar aquí, lo que vas a vivir no es lo que te están contando, o no es todo lo que te están contando solo la parte bonita. Y por otro lado, por supuesto, pues teníamos la parte de los consumidores. Entonces, también era una advertencia de, mira, lo que tú estás viendo, lo que llega a tu pantalla no es toda la historia, también hay una parte, podría existir una parte de abuso. Ok, correcto. Que ahí, pues preparando como el tema, te compartí pues una de las estadísticas que también me compartía Alexandra, que es también de Critón, donde Ujú. salía que en una de las plataformas de videos pornográficos, pues se encuentra que las tasas de conectividad pues son bastante altísimas, que más o menos en promedio estaríamos hablando de 100 millones de visitantes al día. O sea, es una cifra que si vemos al año, esto es un dato que nos dan del 2018, pues son bastante pues llamativas y sobre todo pues aquí mirándolo detrás de la pornografía también las consecuencias que pueden tener pues los adolescentes y los niños que cada vez pues están más expuestos y pues como que tienen todo a la mano, ¿no? O sea, anteriormente, o sea, no podemos decir que la pornografía es algo reciente o solamente, perdón, que mi perrita, No pasa nada. que no va a ser algo como de que es reciente, sino que pues ya históricamente pues viene mucho más atrás. Pero como ahorita, o sea, el joven tiene su dispositivo móvil e inmediatamente puede buscar cualquier cosa que ahorita más adelante lo vamos a abordar y creo que generó bastante controversia esta publicación donde tú, bueno, poníamos la frase textual de un video de YouTube donde tú decías que una de las puertas de entrada al porno podría ser este juego Fortnite, ¿sí? Y cómo Sí. que aquí sería también chévere pues aclararlo y cómo pues de alguna manera pues qué estamos haciendo, que creo que es tu iniciativa, qué estamos haciendo por darle un punto más crítico, ¿sí? Que aquí pues en Critón queremos es eso, es generar como esa contraparte y esa mirada también más objetiva y no solamente en el hecho de como, ah, listo, normalizamos la pornografía, es algo normal, es algo cotidiano, es algo que todos los adolescentes pues hicimos o hacemos, y pero cuál es el trasfondo y yo como consumidor que estoy apoyando de alguna manera pues en esta industria. Entonces, ¿ibas a decir algo? No, no, no. Bueno, iba a recapitular. Hazme la pregunta y te... Ah, bueno, no, a ver, has mencionado tres cosas. Una cifra de 2018. Entiendo que la fuente de esa cifra es Pornhub. Mm, te lo digo porque la cifra probablemente sea mayor. Pornhub solo es una de las plataformas. Es la más popular, sí.
de distribución gratuita, pero hay muchísimas más. Lo digo porque a veces, y me has compartido antes por WhatsApp una estadística, también era lo mismo, lo más buscado en una página concreta. Sin más, pero solamente por comentarlo, porque es muy difícil sacar datos globales de cuál es la situación en todo el mundo. Podemos decir cuál es la situación en la página más popular, pero para decir cuál es la situación en general en todas las plataformas de streaming gratuito es más difícil que todo eso, lo cual es muy problemático, sobre todo para educadores. Luego me has comentado lo de que Fortnite es la puerta de entrada. Me pareció muy interesante comentarlo porque lo que yo hago últimamente, aunque bueno, hace ya tiempo, ¿no? Pero es analizar cómo consigue Pornhub el tráfico o las plataformas de streaming el tráfico de los adolescentes. No sé si allí en Colombia también han anunciado lo del premium gratis con todo esto de la cuarentena. Bueno, pues en Europa, en la mayor parte de países europeos, bueno, por lo menos en el sur, sé que en Italia se hizo, diría que en Francia también y en España definitivamente se hizo y tuvo bastante promoción mediática. Los países que entraban en cuarentena, en esos países Pornhub ofrecía una suscripción premium gratuita. Es decir, que en vez de pagar, tú podías registrarte y entrar gratis. ¿Qué pasa? Que todo eso son estrategias para ganar usuarios. Y determinados influencers que tienen, pues que también son performers, estaban utilizando. La historia no es que Fortnite te meta en el porno. La cosa es que determinados influencers, que además son performers, están utilizando gameplays. Un gameplay, para quien no lo sepa, es grabarme jugando. De Fortnite o de cualquier otro juego popular, en este caso resulta que es Fortnite, que es popular, pues no es popular precisamente entre la gente de 30 años, es más popular entre la gente de 12. Los suben a YouTube, son partidas de, pues, aparece una persona o dos, en este caso el performer es un hombre, no voy a dar el nombre, aparece con una chica y siempre dicen al final del vídeo, si quieres ver el final feliz, aquí en España no sé si allí en Colombia se dice igual, final feliz significa sexo. Si quieres ver el final feliz, vente a mi página de Pornhub. ¿Qué pasa? Que ahí, pues, tienes una plataforma con muchísimo tráfico, que es YouTube, te los llevas a tu perfil de Pornhub, que es otra plataforma con mucho tráfico, y por cierto, una mínima restricción de edad, porque te preguntan si tienes 18 años, bueno, basta con poner que no, que sí, perdón, para mentirles. Me refería más a eso. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque en el tiempo que llevo pues hablando de este tema se han lanzado mensajes bastante alarmistas que le dan, no lo digo por vosotras, pero aquí en España se han titulado cosas muy extrañas que le han quitado pues credibilidad al asunto. Entonces me parecía importante aclararlo. Fortnite no induce al porno, lo que pasa es que pues como cualquier cosa que se hace popular, la gente se está pegando a ello para ganar notoriedad. Ujú. Correcto. Ahí mencionas dos cosas que retomando lo que decías al inicio, y es de cómo los influencers de alguna manera también como que jalonan ese tráfico o estas personas a estas plataformas de pornografía. Ayer estaba revisando, la verdad para mí son plataformas que también en oportunidades pues son nuevas, entonces empecé a mirar y salía una chica hablando de que respondiendo preguntas de cuánto le pagaban por Mm. realizar pornografía, no sabía cómo funcionaba bien la plataforma y ella mencionaba que es casi como un YouTube, o sea, tú misma puedes grabar tus videos, los subes y como que tú vas ganando como cierta popularidad y pues también existe cierta competencia, o sea, pueden haber videos con mayor edición, mayor producción, como otros que de pronto no sean tanto. Y ella mencionaba algo puntual y era que muchas chicas que la seguían a ella desde YouTube, desde su canal de YouTube como Game, le decían como ven, ¿cómo puedo también pues generar este tipo de videos para poder ganar plata? ¿Cuánto ganas? O sea, como que ese es el sofisma que de alguna manera como que se genera de que vas a ganar plata y es una estrategia como de
te puedes independizar, puedes salir, dejar de estar de pronto con tus papás y poder tener el dinero. Y pues la chica aclaraba que pues obviamente no es que sea tan fácil de, bueno, subí un video y ya gané la supermillonada, sino pues que es un trabajo constante, pero pues no sé a profundidad si sea el único o puedan existir otras maneras de subir contenido pues a la plataforma. Y ahí también ligado a que son como modelos, ¿no? O sea, aquí la importancia es, volviendo al punto crítico, y es, sí, o sea, lo aceptamos y lo podemos naturalizar, pero hasta qué punto, de alguna manera, pues esto sí está perjudicando al modelo que quiere seguir, pues un chico que no tiene dinero, quiere conseguir dinero, ve que la influencer está diciendo, mira, lo puedes conseguir así, y pues de alguna manera los mandamos a este tipo de plataformas como tú lo dices, como que generamos y anclamos ese tráfico hacia allá. Ahí hay una persona, Javi, He visto la pregunta, la de... Sí, he visto cómo ganan. Básicamente con publicidad. El dinero, perdón, las plataformas, cómo ganan dinero. Igual que YouTube, el modelo es muy parecido. Te meten anuncios y ganan dinero con eso. Entonces una parte va para el creador de contenido y la otra va para la plataforma. Sobre esto que comentas, es muy interesante porque ahora ha entrado el tema de la bueno, sí, la producción propia. ¿Qué sucede? Yo cuando estaba documentando esto, cuando hablaba de casos de pues gente que era muy popular y daba su visión de la industria, en este caso es relativamente realista, pero lo que yo denunciaba pues era que alguien estaba diciendo, ya digo, que era la vida perfecta, yo me atrevería a hablar de captación. Captación de adolescentes. Aprovechas una situación terrible. Esto es como cuando en la crisis de 2008 la gente empezó o empezaron a nacer los negocios de comprar oro. Pues yo lo veía parecido. Ya digo, el contexto es en España, pero era aprovechar una situación de precariedad laboral juvenil tremenda para vender lo bonito que era. Aparte de esto, una cosa que no se mencionaba y que yo echaba mucho de menos y que también documenté era la prostitución. Eh, yo documenté una trama y cuando hablo de trama es que estaba perfectamente mm, coordinado de prostitución aquí en España llevada a cabo con actrices porno. Las condiciones eran nefastas. Era algo bastante horrible, me pareció muy grave, me pareció bastante grave que no se mencionara, pero bueno, ahí quedó. Y bueno, yo creo que ahora, sobre todo lo que has comentado, es que la situación se está moviendo desde lo mainstream a plataformas como OnlyFans y Pornhub está siguiendo, pues, bueno, no sé si ¿conoces OnlyFans? Es un poco como, bueno, es un modelo muy parecido a redes sociales, tú tienes un perfil y subes tus fotografías eróticas. ¿Qué pasa? Que si yo quiero ver tu contenido te tengo que pagar mensualmente. Tú pones el precio. Pero entonces tú subes una serie de fotografías desnuda y yo tengo que pagar o para ver las fotos o los vídeos. Y Pornhub está haciendo un poco, intentando hacer algo parecido, pues eso, creando la posibilidad de hacer canales o usuarios muy potentes con muchos seguidores. Ahí hay un debate muy interesante y es, claro, si abandonas la industria, entonces también abandonas los riesgos, es algo más precario, es menos precario, es, a ver, es un debate complejísimo, pero definitivamente es algo que apela a muchísimos más jóvenes que antes, porque nunca antes ha sido tan fácil consumir pornografía, pero es que ahora nunca antes ha sido tan fácil también producirla. Y no se está hablando también de las consecuencias de dejar, porque esos vídeos se supone que son privados, pero a mí nada me impide. La ley, pero bueno, la ley es muy subjetiva, en el sentido de nadie va a denunciar eso, nadie tiene dinero ni tiempo para un juicio si yo hago una captura de pantalla de ese vídeo y lo subo a internet con tu nombre real, por ejemplo. ¿Qué hacemos ante esos riesgos? ¿Qué pasa si tú quieres pagarte la carrera de psicología y decides hacerlo de esta forma y yo con toda mi mala intención decido suscribirme a tu canal, hacer una captura de la imagen de lo que estoy viendo y subirlo como
Jessica, ¿sabes? Igual estás usando otro nombre. ¿Cómo te va a afectar eso en la vida? ¿Qué protección tienes? ¿Entiendes? Es muy complejo. Sí, sobre todo por lo que tú dices que ya abordando sobre las 3A de la accesibilidad, asequibilidad y el anonimato que tiene el consumo de la pornografía, Mm. de alguna manera nos pone como en la vertiente de hasta qué punto hay privacidad y cómo la ley de alguna manera como que protege este tipo de prácticas en el hecho puntual. Y ahí te quería preguntar si es real que el anonimato exista en las redes sociales o cómo se puede manipular desde las redes, porque pues es evidente y hace poquito veía una serie en Netflix, creo que tú también ya te la viste, que se llama El dilema de las redes sociales. Y ahí nos habla puntual de cómo, o sea, todas las redes sociales y todo el contenido que yo estoy viendo me analiza cuánto tiempo duro mirando una foto, qué cosas estoy buscando. Por ejemplo, si quiero comprar, no sé, un carro, ya inmediatamente abro mi Instagram y empiezan a botarme toda la información de cuánto valen carros, las plataformas donde venden carros. Entonces ahí te quería preguntar cómo funciona este proceso también desde la publicidad o el marketing en las redes sociales frente al anonimato que quisiéramos tener, pero que realmente pues se va perdiendo. Eh, Antes de nada, hay un punto en común muy interesante. No recuerdo el nombre, creo que era Eva. Habéis entrevistado a una integrante de Amar hace poco. ¿Cuál era el nombre, perdón? De nosotros que entrevistamos No, a... de la entrevistada. Bueno, no importa, pero quien. Es que es muy interesante como realmente no hay tantas diferencias. En el sentido de las propias activistas pro trabajo sexual. Yo en este caso, bueno, me considero abolicionista, pero las activistas pro trabajo sexual están denunciando algo muy interesante y es que si ocurre algo malo, no pueden denunciar. En este caso, lo menos malo que puede pasar es que te utilicen tu imagen sin tu consentimiento. En el peor de los casos es una agresión sexual, pero o la muerte incluso. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? No creo que se esté tomando lo suficientemente en serio las reclamaciones de las personas que están ahí adentro de realmente se está muy desprotegido. O sea, tienes que estar. Sí, es de Argentina. AMAR es una asociación argentina. Eso, que yo creo que no se está tomando lo suficientemente en serio y creo que sería un avance muy importante tener esto en cuenta, lo desprotegidas que están las personas ahí adentro. Se puede tomar como crítica o como oportunidad de mejora, me da igual, pero habrá que reconocer que eso es así. Y luego sobre, cambio de tema, sobre el marketing. Bueno, a ver, también hay que entender, yo vi la red social y me pareció que tal vez era más, o sea, lo estaban mostrando de una forma más compleja de la que realmente es. Lo que pasa, según mi opinión y trabajo además de esto, es que las redes sociales premian lo destructivo y lo que genera reacciones potentes. Me explico, te pongo un ejemplo. Si ahora yo publico algo que te enfada, es más probable que lo vayas a comentar que si publico algo que, bueno, que te aporta una información que, pues sin más, o que simplemente te alegra. La mayoría del público tiene la tendencia a responder, sentirse atacado, compartirlo para bien para reforzar su idea y la de su círculo, o bien para pedir a su círculo que ataquen a esa persona. ¿Qué pasa? Que el algoritmo premia eso. El algoritmo es un robot y dice, ¿qué está pasando con esta publicación? Que tiene muchos comentarios, que tiene muchas reacciones, sean positivas o negativas, y que lo ha compartido mucha gente. Por lo tanto, vamos a hacer que la gente lo vea todavía más. ¿Por qué? Porque ahí es donde consigues uso la palabra inglesa, el engagement. Consigues que más público pase más tiempo viendo eso. Y claro, al final eso tiene unas consecuencias. Y bueno, en el caso de este tipo de. Hay ciertas publicaciones que eso, que me parecen bastante peligrosas por eso, pero es que es el funcionamiento de las redes sociales en sí y también de YouTube. Al final lo que atrae es lo que más,
O sea, no creo que se vuelvan virales las charlas de educación sexual precisamente. Voy más por ahí. Se volverá viral, pues, la actriz o actor porno diciendo, mira qué Ferrari me he comprado. Ujú. Correcto, que de alguna manera, y es cierto, o sea, a veces uno a veces se cansa porque uno quisiera como generar esta parte y sobre todo pues a mí en la parte de psicología como de generar este impacto en la importancia del cuidar la salud, de cómo prevenir ciertos riesgos, sobre todo pues digamos, como tú dices, la educación sexual y nos damos cuenta que pues a veces no tiene tanta acogida como a veces videos que son pues sí superficiales y como que van y vienen, pero como que no nos estamos enfocando pues en lo realmente necesario. Y ahí es cuando vemos que de alguna manera estamos manipulados y ¿por qué? Porque, y algo que me pareció muy importante de este documental y es porque conocen realmente cómo opera nuestro cerebro, ¿sí? Sí, pero perdón, es precisamente por eso. O sea, si yo soy un usuario, voy a caer antes por algo que me enfada. Si tú consigues enfadarme, si tú me dices, eres un violador, eres un asesino o eres un fascista, yo voy a sentir la necesidad o de justificarme o de atacarte. En cambio, si tú me aportas una serie de argumentos que me obliguen a revisarme, aparte de que voy a tener que hacer el esfuerzo de consumirlo, voy a tener que hacer eso, el esfuerzo de recapacitar, de desarrollar el pensamiento crítico para decir, para un momento, a lo mejor voy a escuchar lo que tiene esta persona que decir. Es una profesional. A lo mejor aprendo algo. Pero claro, es más rápido un vídeo de un minuto que pues eso, que al final enciende una llama ahí y en fin, yo creo que en ese sentido sí, los educadores lo tenéis muy difícil, bastante difícil. Es más fácil destruir que construir. Totalmente, totalmente, porque de alguna manera sí, o sea, conocen tanto que es la recompensa inmediata y hablando un poquito hacia la parte ya como clínica, que a veces uno dice y preguntaba en las redes sociales como, bueno, ¿consideran que la pornografía puede generar adicción? ¿No puede generar adicción? Y vemos que este tipo de contenido de alguna manera pues está ligado a una necesidad totalmente básica como seres humanos, ¿sí? O sea, el sexo es una necesidad casi que primaria y de alguna manera, si hay esa recompensa solamente con el dispositivo, o sea, con el móvil, entonces sí, yo me puedo acostarnos en la noche, puedo buscar el contenido, puedo tener mi satisfacción y ahí empezamos a caer en este ciclo de recompensa porque también se segregan pues cerebralmente la dopamina y este círculo pues empieza a generar que cada vez quisiera más contenido pues que cerebralmente para mi cerebro sea pues de mayor recompensa. Que ahí leía que también pues según estudios lo que nos indican es cuando las personas llegan a terapia como ven necesito ayuda porque realmente ya no fue un gusto o el momento de ver un video pornográfico sino ya estoy viéndolo casi que a diario y no aguanto más se empiezan a ver cómo se empiezan a traspolar. Entonces ya no veo el video normal o no sé, como superficial, sino entonces ya ahorita me gusta con más agresividad, con otro tipo de contenidos. También, por ejemplo, empezar a escalar en edades. Entonces ya no es que me gusta ver pornografía de mujeres de 20 sino entonces en niñas de 12 años, niños, bueno. Entonces empezamos y vemos como de alguna manera o sea, van dos cosas puntuales, el marketing, que es lo que más o menos hablamos de cómo el algoritmo pues arrastra este tipo de contenido y también la satisfacción como seres humanos podemos tener frente a la sexualidad, a la excitación y a todo esto que nos conlleva como tal a la pornografía. Ahí hay dos preguntas, si quieres las contestamos de una vez. Entonces, Am, Mario dice, ¿cómo darnos cuenta como padres que nuestras hijas están adoptando por esto como fuente de ingresos? perdón, estaba leyendo otra pregunta y perdón, ¿me lo puedes repetir, por favor? Tranquilo. Sí, ahí están preguntando que como padres, ellos como padres, ¿cómo se Ujú. pueden dar cuenta que sus hijas están adoptando esto como fuente de ingresos? O sea, que vean como que
subir un video pornográfico, subir las webcam, participar en este tipo de contenido, lo ven como una salida, una fuente de ingresos, que aquí va muy ligado también, hace poquito, me adelanto un poquito y ya te doy la palabra. Estaba en una conferencia con una persona de la fiscalía de aquí de Colombia y él hablaba de cómo socialmente también nos están generando patrones normalizados en las novelas, en las canciones, de cómo entonces yo puedo tener un cuerpo lindo, puedo tener una persona con mucha plata y pues voy a tener de alguna manera el reforzador de reforzadores que es el dinero, porque con el dinero puedo comprar algo, puedo salir, puedo comer, puedo hacer. Entonces siento que esto va muy ligado también a un aspecto pues cultural, pero pues ahí ya te doy la palabra tú, cómo lo ves desde la parte de publicidad. A ver, es que, claro, lo podemos ver desde la parte de publicidad, de decir, ¿se está engañando a la población? ¿No se está engañando a la población? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, ¿funciona la sociedad que hemos conseguido como para que esa alternativa no sea atractiva? Quiero decir, me gustaría mucho, ya digo, por lo que he experimentado aquí en España, me gustaría mucho saber qué piensa un padre y qué preferiría un padre entre que una muchacha viva en la calle o trabaje 12 horas como camarera cobrando menos de 1.000 euros. Aquí bueno, claro, estoy hablando en euros aquí en Europa, pero bien, muchas horas, sueldo muy precario, piso más bien de mala muerte, si se puede independizar, si no vivir con sus padres, o tener un OnlyFans. No digo que esté bien, de hecho ya digo, soy muy crítico, pero entiendo perfectamente que si la sociedad que hemos construido es muy precaria con los jóvenes, pues este tipo de alternativas al final surjan. Y la industria del sexo, desde luego, va a estar ahí aprovechando la ocasión. Y de hecho siempre me he quejado de por qué estamos invirtiendo tanto dinero en concienciar. O sea, la gente no come concienciación. La gente que entra en el porno no es porque, a ver, habrá un porcentaje, por supuesto, pues que quiera experimentar con su sexualidad. La gente lo que quiere es comer. Entonces, y quiere pagar su piso y quiere pagar su coche. Entonces, ¿cómo debe sentirse un padre? Pues hombre, a lo mejor un padre debería enfadarse o indignarse con la sociedad que probablemente no le dé más alternativas a su hija que tener un OnlyFans para sacarse un dinero extra. No sé si es una respuesta válida y bueno, no sé, y luego, pues por otro lado, sí, por supuesto, o sea, creo que falta muchísimo análisis. Por supuesto que nos mueve el morbo. Por ejemplo, aquí en España, todas las noticias que tienen que ver con las plataformas de streaming van más vinculadas sí, a las historias de morbo, pues al final es sexo, nos da curiosidad, que al análisis profundo y a lo que supone todo lo que está pasando y el éxito que está teniendo. Pero aún así es bastante, no sé, es que es muy difícil. Y luego he visto también que han preguntado por aquí bueno, veis, tú también has hablado sobre la adicción. Yo no soy psicólogo, no me gusta entrar en el terreno profesional de nadie, pero para cuando escribí Escúpelo me acuerdo que tuve entrevistas con varias personas que se percibían como adictos. Y había hombres arruinados por culpa de esto. O sea, había un tipo que tenía dos trabajos muy bien pagados, invertía muchas horas, pero muy bien pagados, y no llegaba a final de mes, estaba viviendo en un piso bastante precario porque vi las fotos, y era es que se gastaba todo el dinero en ir a castings porno, porque se le había metido en la cabeza que tenía que ser actor porno. Claro que eso es otra cosa, esto es una cosa distinta. Esto es otra cosa de la que también hablé, los castings porno, que captan a muchos hombres y al final no es más que prostitución con una cámara delante, porque esos vídeos nunca salen a la luz. Pero ya te están obligando a pagar hasta 1.000 euros por participar.
ese tipo de cosas, o sea, entiendo que es la otra cara, ¿no? De la adicción, la parte más física, pero gente que no podía tener relaciones sexuales reales. Otro que me acuerda que tenía que interrumpir su horario laboral porque la necesidad de masturbarse le impedía concentrarse. Y son cosas que no he visto tampoco hablar demasiado, pero ya digo, de una forma con cierto rigor, que lo traten psicólogos y profesionales, no sé, no que sea un ataque ni una forma de asustar a la población. Sí, es correcto y que como decíamos, o sea, cuando hablamos del sexo vamos también a la parte muy biológica de nosotros, ¿sí? O sea, cerebralmente, cuando tenemos alguna situación que nos excita, pues empezamos a generar pues todo el proceso de excitación, el clímax, el declive y el hecho de este proceso cuando es generado por una bastante cantidad de imágenes eróticas, que ahí leía que hay un neuropsicólogo canadiense donde dice que el cerebro no está apto para este tipo de estímulos porque son muchos en corto tiempo y cómo esto empieza a generar, como tú lo decías, uno, la sensibilización de que empiezo a asociar estímulos. Entonces, si no existe, por ejemplo, que también veía una entrevista que le hacían a adolescentes y les preguntaban y ellos decían, es que la mujer tiene que gritar cuando está en el acto sexual, o sea, es una regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no, el chico no tuvo una educación sexual, sino que se educó por medio pues de videos pornográficos. Y ahí es como si Una fuera una cosa, regla de que tiene, dale. perdón que te corte. Me gustaría saber qué opinas. Estamos de acuerdo en que la mayor maestra en educación sexual en el mundo es la pornografía. ¿Crees que el problema es de la pornografía o de los educadores y de la política que no está invirtiendo en educación sexual? Es que a mí siempre me genera dudas porque es muy fácil culpar a la pornografía, pero digo, bueno, es que realmente la pornografía no está más que rellenando un hueco. Ujú, No sé qué total, piensas tú. aquí es de educación, o sea, aquí es de educación como tú lo dices. Y aquí en Colombia existió un boom en un momento cuando se empezaron a generar unas cartillas de sexualidad, sobre toda la inclusión de género, bueno, etcétera. Y era que los papás eran alarmados diciendo como, ¿cómo les van a hablar a mis hijos de eso? O sea, eso es terrible, ¿sí? Y hasta aquí en mi casa también como que se generó como esa disonancia de ¿cómo van a hablar de sexualidad? Pero creo que la sexualidad sí o sí tiene que estar, o sea, dentro de la educación sexual debe estar, o sea, desde niños, desde los 3 años de edad se debe hablar de sexualidad, porque pues aquí como decimos, o sea, pueden existir hasta abusos detrás de esta oferta laboral llamativa. Sí, una niña de 12 años, 13 años que por ahí leía, hay hogares donde les exigen que tienen que traer alimento a la casa y pues si la niña ve que por las redes sociales en Instagram le mandaron una invitación para que participara de webcams y le pagan tanto dinero, pues ¿qué va a hacer la chica? Pues va a hacerlo, pero ya no está siendo consciente de que es una decisión no de ella, sino que la está tomando es porque de alguna manera está siendo manipulada por esa necesidad, tanto que exigen la casa y demás. Entonces sí creo que aquí estamos como pecando en omitir la importancia de la educación sexual, ¿sí? Y sobre todo más allá, o sea, en políticas gubernamentales, creo que aquí va muy ligado a la familia. O sea, porque si una familia no te habla, o sea, tus padres no te hablan, o sea, empezando, si los padres todavía no tienen una educación sexual, pues cómo también van a educar a sus hijos, ¿sí? Entonces ahí empezamos otra vez en contravía. Entonces sí siento que sí o sí esto se basa en la educación sexual y sobre todo en este punto crítico que debemos tener como seres individuales, de cómo también somos seres sociales y cómo en la sociedad pues de alguna manera pues también nos permea a nosotros. Entonces ahí la respuesta es sí, no es culpa de la pornografía, es culpa de la educación y la falta de educación sexual que existe en todo el mundo, creería yo. Bueno, me atrevería a decir que sí, pero ya digo, mi visión, vamos, España hace bien poco ha sido un país
muy conservador y en muchos aspectos todavía lo es. Pero eso, yo creo que no nos damos cuenta no hacemos la autocrítica de decir, es que simplemente está rellenando un agujero, a lo mejor, no lo sé, desaparecería este riesgo o esta lacra de que, ¿no? De que el porno nos enseñe lo que es el sexo si otra persona o alguien nos enseñase de verdad lo que es el sexo. Ujú. Sí, correcto, y que en bastantes investigaciones, o sea, sabemos que en la adolescencia, y pues uno se acuerda cuando estaba adolescente de 13 años más o menos, pues existía la incertidumbre y como la necesidad de qué es el sexo, ¿sí? Está pues empezando porque estamos ni siquiera en los 13 años se ha desarrollado toda el cerebro, ¿sí? Había un profesor cuando estaba estudiando que él decía que están desfrontalizados. Decía, ese muchachito que está desfrontalizado, entonces, y él hacía alusión a que sí, o sea, nuestra parte frontal, que es como el control, como el que toma decisiones, el que planifica, pues no está desarrollado, pues imagínate, más aún si me estoy educando por medio de un video pornográfico donde ahí va ligado tanto también de ciertos estereotipos que pueden existir, que entonces el hombre dice que mi pene tiene que medir tanto porque pues ahí se ve grande y porque yo lo tengo pequeño, ¿sí? O las mujeres, entonces, ¿por qué tengo mis senos tan pequeños? Si deberían ser grandes y empezamos a generar toda esta parte también de estereotipos, de comparaciones que podemos también hacernos nosotros mismos y daños, ¿sí? Porque como tú decías, o sea, ahí empieza también todo lo de la autoestima, depresiones, ansiedad, frustración, y no voy a gozar plenamente de mi sexualidad por estar comparándome con lo que de alguna manera estoy viendo en un video y que como seres humanos nosotros aprendemos por imitación, también por modelamiento. Y pues si yo estoy viendo eso y me están modelando que así es tener una relación sexual y ese es el ámbito como tenerla, pues entonces la tengo que tener así. Y ahí es cuando empezamos a ver tantos fetiches que pueden existir dentro de la sexualidad. Ahora que comentas precisamente lo de los fetiches y estoy viendo, no sé decir tu nombre bien y tenemos una charla creo que el 24. Alejandra, Sí, es Alexandra. Alexandra. Comenta Alexandra, menciona el placer. Creo que también eso es muy importante, porque también pues entrevistando a distintas personas, me di cuenta de que había cierto sentimiento de culpa y de que se estaba explotando eso. Es decir, bueno, aquí, ya digo, España ha sido un país muy conservador y en cierta manera como que se culpabilizaba el deseo y la búsqueda de placer en el sexo, porque era una especie de, por un lado era un tabú y por otro lado era algo demasiado mágico que no podías desear simplemente, sino que tenía que ir vinculado casi a algo como sagrado y mágico. Entonces, claro, me he dado cuenta también con el tiempo de que todo lo que la gente no se atrevía a vivir en su sexualidad física, lo trataba de vivir a través de la pornografía. No hablo de vídeos extraños de zoofilia, ni, o sea, siempre nos podemos ir al extremo, sino que me refiero a otro tipo de prácticas. Y de hecho, creo que esta parte, hasta ahora he estado hablando mucho de lo que afecta a los hombres. Creo que esta parte afecta sobre todo a las mujeres. La, o sea, creo que todavía no aceptamos que una mujer pueda desear o tener ciertos fetiches y vivirlos o vivir su sexualidad de una forma que es relativamente nueva, porque hasta ahora se ha intentado ocultar o se ha condenado. Y ya digo, creo que también en eso, en el consumo de sexo enlatado, pornografía, pues creo que esto afecta bastante y también beneficia, ¿no? A la parte mala de todo esto, porque también se alimenta de tabús. Ujú, correcto. Y que de alguna manera sí puede existir, pues, o sea, es como, o sea, la pornografía es una puerta, ¿no? Y, no sé, aquí no estamos diciendo como, no sé, ya no vean pornografía, es lo peor y demás, sino es una puerta de entrada que si tú la tocas, pues vas a ver
de alguna manera si estás en la capacidad de frenar cuando realmente quieres frenar. Y es como, no sé, yo lo comparo mucho también por lo mismo que es tan, o sea, como tan a la base de las necesidades básicas de nosotros como seres humanos y que afecta tanto a nivel cerebral porque pues la cantidad de dopamina que se puede segregar en viendo un video pornográfico pues es bastante alta. Ujú. Entonces, ¿cómo uno puede empezar a frenar o no frenar ese tipo de contenido? Y mucho más, pues hablando en este tema de los adolescentes, hasta qué punto ellos sí van a tener la capacidad de decir, listo, no veo más, o cada vez vamos entonces a, y lo que tú mencionabas, entonces si no es a esta hora o si yo estoy acostumbrado que todas las noches veo pornografía y pues si esta noche no se pudo, entonces empezamos ya a tener el síndrome de la abstinencia, entonces la ansiedad, no puedo dormir, cambios de humor, entonces es una situación que es que se tiene que pasar por cierta delicadeza, ¿no? Y pues aquí claramente creo que estamos de acuerdo a que la pornografía no es un insumo educativo. No, pero es que es tan fácil, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si quisiera no estar de acuerdo contigo, es tan fácil desmontar esa idea, es tan sencillo como decir la pornografía no quiere ser el instrumento educativo de nadie. Demuéstrame lo contrario, es muy difícil, es muy difícil. Por eso quise trabajar en ello y por eso revelé ciertas conversaciones privadas que hablaban mucho de eso, ¿no? De alcanzar un público más joven y habló mucho de la importancia del análisis porque no vas nunca a grabar a alguien en público que viva de esto, que, a un productor, por ejemplo, diciendo necesito que me vean más chicos de 14 años. No lo vas a grabar nunca. Tienes que analizar las acciones para que veas bueno, pues que todos sus movimientos se dirigen hacia ese lado. Y otra cosa también es que muchas de las cosas que estamos comentando me parecen que son como la consecuencia de la sociedad. Por ejemplo, que se consuma tanta pornografía, que haya tanta dependencia de ella y del placer inmediato. Creo, soy periodista, no psicólogo, creo que tiene mucho que ver con lo tristes que están los adolescentes hoy en día. Es como que, o sea, a ver, salvando las distancias, pero parece que no tienen otra cosa que hacer. Que, no sé, ¿qué futuro tienen? O sea, mis padres acabaron sus estudios y con 20 años ya podían pensar en tener una familia, en comprarse una casa y en vivir el resto de su vida pues de una forma relativamente sencilla. Es que con 30 años aquí no estamos, al menos en Europa, no nos estamos independizando. Es imposible tener una familia. Es como que el futuro parece tan negro que a mí en su momento solo me apetecía, por ejemplo, jugar a videojuegos y leer, ver películas de terror porque me gustan mucho, pero era como, ¿por qué me voy a molestar? Pues entiendo perfectamente que otra forma de manifestarse esa tristeza o ese miedo al futuro sea consumir placeres inmediatos. Me da igual, fumar, drogas, pornografía, alcohol, mm, no sé, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Sí? Y de alguna manera es cierto, cuando estaba en la especialización vi una materia que se llamaba el consumo de sustancias psicoactivas y ahí nos mostraban un experimento que hacían con ratas, que es como el animal que el ADN se parece mucho al ser humano y por eso se estudian con ratones, sobre el consumo de sustancias. Y entonces ponían al ratón dentro de una caja solitario y tenía varios juegos, ¿sí? Tenía varias cositas y el ratón pues se distraía y dentro de esta pues podía apalancar una sustancia psicoactiva y la otra era que era agua normal, o sea, comida. Y el otro ratón estaba no en algo como tan divertido como las ruedas y demás, porque también estaba acompañado el que estaba en las ruedas, sino estaba totalmente solo y sin ninguno, o sea, una caja cerrada y tenía igual tanto el dispensador de la droga como el dispensador pues de la comida. Y ahí se dan cuenta que la persona que estaba acompañada, bueno, el ratón
que estaba acompañado, que tenía sus cosas que hacer, su diversión de alguna manera, pues palanqueaba menos la sustancia psicoactiva. Y el que estaba solo palanqueaba más la sustancia psicoactiva, ¿sí? Entonces ahí el profesor abordaba y hablando y de alguna manera es muy de acuerdo a lo que tú dices, que la soledad es un factor de riesgo para poder caer en ciertas situaciones de riesgo como son, en este momento podemos hablar como la droga del placer, ¿no? Como porque pues el placer se puede dar por la pornografía o hablando también de los videojuegos. Hay personas que son, como tú dices, me la puedo pasar entonces todo el día solo, pero pues estoy en videojuegos y de alguna manera tengo la recompensa cerebral. Pero más allá de lo cerebral, porque sí, cerebralmente se pueden segregar las sustancias, pero realmente lo que tú decías, ¿cuál es mi propósito? ¿Y cuál sería el direccionamiento que, pues, que de alguna manera podemos generar? Ya tenemos las 3:51, ya Sí, nos sí, he queda visto que... poquito tiempo. De verdad, pues ya para irnos despidiendo, te quisiera preguntar ya como para ir cerrando, ¿qué te dejó pues este espacio del día de hoy? Esta primera parte, aclarando pues que tenemos segunda parte el 24 de octubre. Bueno, pues a ver, en primer lugar y por poner un poco de contexto, yo ya no estoy tan activo en este tema porque percibí que había mucho espectáculo y aquí en España utilizamos la palabra opinólogo, que es una especie de un opinador profesional. Y hay muchísimos prejuicios. Y también, claro, generar alarma es muy rentable, porque si te genero alarma, te puedo vender mi curación mágica, o te puedo vender que me necesitas, o puedo venderte incluso que si me votas, tu hijo se va a masturbar menos o va a haber menos violaciones. Y creo, me parece muy, bueno, me siento bastante afortunado de haber participado en esto porque soy psicólogas y creo, sigo pensando que falta muchísimos psicólogos y psiquiatras debatiendo este tema, sobre todo de una forma tan abierta. No sé, o sea, me espero que quien nos haya visto le haya aportado, porque además necesitamos esa parte de teoría. Me acuerdo, cuando he dicho lo del placer inmediato y he hablado de los jóvenes tristes, cuando has puesto el ejemplo de las ratas, necesitamos esa teoría, es que esa información está ahí. Es muy difícil darla en un minuto, pero es que si queremos mejorar como personas y como sociedad, pues vamos a tener que consumir contenidos más largos y enfrentarnos menos y construir más. Y en ese sentido creo que, vamos, me siento bastante afortunado porque creo que vais por ahí. Claro que sí. Pues a todo el público que nos estuvo viendo, pues agradecerles. Creo que estuvo muy participativo, que estuvieron comentando. Por ahí vi que varias personas pues escribieron. Agradecerte a ti, Ismael, por la oportunidad. Creo que pues es un tema que de verdad, como tú dices, necesitamos ir más allá de la teoría, la práctica y más allá de quedarnos en el diálogo, es tomar acciones. Y creo que este espacio de Critón siempre, a veces mis papás me dicen, bueno, ¿y usted qué saca con eso? ¿Qué saca con esos espacios? Y creo que estos espacios son realmente nutritivos porque nos dan como esa mirada, como venga, como ese llamado de atención que estoy haciendo frente a esta problemática. Sobre todo ahorita hablando de la educación sexual, de la importancia de cómo también como seres humanos debemos mirar si nos estamos dejando manipular por ciertas estrategias de publicidad y cómo de alguna manera dentro de la psicología, los psicólogos que nos estén viendo también, pues tenemos bastante trabajo de sacar esa teoría a la práctica y tomar acciones. Entonces, pues de verdad, muchas gracias. Nos veríamos entonces el próximo sábado 24. Que no es el próximo sábado, es, es el... Espera, no, no, que es una aclaración mental mía. Es este sábado, el 17 no, el siguiente 24. Perfecto. Siguiente, el 24, con Alexandra Parra. Ella es pedagoga, es directora de un colegio y vamos a hablar sobre toda la hipersexualidad y la publicidad. Entonces, pues, y también pues va a estar Ismael desde España.
Entonces, de verdad, muchas gracias, Ismael. Ahí vamos a dejar pues subido el live para que después lo podamos colgar pues en YouTube para las personas que de pronto se conectaron un poquito tarde. Y así quedamos. Muchas gracias. Nos estamos hablando. Muchísimas gracias a vosotras y a quien nos haya visto. Y bueno, una última conclusión muy pequeñita. Me ha ayudado siempre mucho, por si a alguien le interesa, cuando tengo una duda de qué quieren que piense o qué pretende esta persona. Siempre hay que preguntarse a quién, hay una frase latina, la voy a decir en castellano, ¿a quién beneficia? Pregúntate, ¿a quién beneficia? Pues porque lo has comentado, ¿no? De qué te dice tu padre, qué ganas tú con esto. Pues no ganas nada. Bueno, sí, ganas algo, pero no ganas nada material y eso da mucha confianza, siempre. ¿A quién beneficia? Si hay algo material, tal vez sospecha, tal vez no, pero es una pregunta que me ha ayudado mucho últimamente. Nada, muchísimas gracias a todo el mundo y espero que nos veamos pronto. Listo. Gracias, Ismael. Adiós.